En este video aprenderás a construir una herramienta de gran utilidad para tu taller de electrónica. Construiremos el más simple probador de transistores que puede probar cualquier tipo de transistor, sea NPN o PNP. En la teoría conocerás en detalle los conceptos básicos del transistor, así como el análisis técnico del diagrama esquemático paso a paso. Veremos la implementación de la tarjeta PCB y en la práctica probaremos diversos transistores NPN y PNP. Este es otro de mis videos altamente técnicos que no puedes dejar de ver, así que dale máquina y ¡empecemos! Pues bien, vamos a empezar este interesante video hablando de una herramienta indispensable que no debe faltar en todo taller de electrónica, tu taller de electrónica de tu laboratorio. Me refiero a un probador de transistores. La verdad que existen en el mercado miles de probadores de transistores basados de diversas maneras, diseñados de diversas formas, pero el día de hoy vamos a diseñar nuestro propio probador de transistores con componentes discretos y con componentes muy fáciles de conseguir. Me refiero a unas cuantas resistencias, a dos diodos LEDs, un pequeño botón pulsador y una pequeña fuente de alimentación de 6 voltios y obviamente el transistor que vamos a probar. La verdad que es un proyecto muy simple y sencillo, fácil de realizar y con pocos componentes. Este proyecto no es mío, lo encontré en algunos foros de internet en los cuales yo estoy suscrito y la verdad que me pareció interesante porque aquí en este canal compartimos conocimiento. No nos interesa quién lo diseñó, lo que más nos importa es que podamos compartir ese conocimiento que se va transmitiendo de generación en generación. ¿Ok? Entonces, el circuito no es mío, no es de mi propiedad, pero el día de hoy lo compartimos. Antes de poder hablar de los probadores de transistores, vamos a hacer una pequeña reseña de cómo probar un transistor, ya sea NPN o PNP. Ojo con el detalle, en este proyecto vamos a realizar el más simple probador de transistores. Y cuando hablamos de más simple probador de transistores, estamos hablando de transistores BJT, es decir, transistores de juntura bipolar. Ojo con el detalle, no estamos hablando de transistores MOSFET ni transistores Darlington, estamos hablando de los transistores BJT. Como sabemos, existen dos tipos de transistores del tipo, valga la redundancia, BJT, los transistores NPN, y existe otro tipo de transistor, el PNP, que vamos a ponerlo por acá, PNP. Cuando vimos en el curso Aprendamos Electrónica Juntos, la sección o el capítulo dedicado a los semiconductores, hablamos ampliamente acerca de los semiconductores y sabemos que un transistor está formado por 3 obleas de silicio. En este caso, para el NPN tenemos una oblea N, una oblea P y otra oblea N. Cuando hablamos de obleas de silicio estamos hablando de semiconductores. En el caso de la oblea tipo N, es aquella oblea de silicio que se le ha dopado con una cantidad mayoritaria de electrones. Cuando hablamos de una oblea tipo P, es un semiconductor que en ciertas ocasiones se comporta como un conductor y en otras ocasiones se comporta como un aislante. De ahí el nombre de semiconductor. Y para el caso del tipo N, es una oblea que se ha dopado internamente. Se le ha dopado, el término dopar es drogar o dopar, drogar, de manera tal de que tiene una cantidad mayoritaria de huecos. Eso lo hemos visto en el curso Aprendamos Electrónica Juntos acerca de los semiconductores. Entonces, en el caso del NPN, que estamos viendo acá, el transistor tiene 3 obleas de silicio, una N, una P y una N, y tiene 2 junturas bipolares, la juntura NP y la otra juntura PN, de ahí el nombre de transistor de juntura bipolar. Como sabemos, el transistor NPN tiene una base, un colector y un emisor. Y si se dan cuenta, existe un doble diodo, un diodo NP formado por el emisor y la base y otro diodo PN formado por la base y el colector. Para que un dispositivo, en el caso de un diodo, pueda conducir, necesitamos aplicarle un voltaje de 0.6 o 0.7 voltios en cada unión NP o PN. Y en este caso, aquí existe un diodo y por lo tanto, para que este dispositivo conduzca los portadores de los huecos hacia los electrones, o mejor dicho, los electrones se trasladen hacia los huecos en sentido inverso, ya sea por el sentido convencional o inverso de la corriente, que también lo hemos visto aquí en mi canal, necesitamos aplicar un voltaje que llegue a los 0.6 o 0.7 voltios entre base y emisor. Es decir, yo necesito un voltaje positivo acá y un voltaje negativo acá. Es decir, polarizo el diodo, en este caso, entre la base y el emisor, que es un diodo PN, y hago que circule una corriente
de este lado hasta este otro lado, ¿no? De 0.7 voltios aproximadamente, 0.6 o 0.7 voltios. Si yo conduzco una corriente entre base y emisor, voy a hacer que exista una corriente también entre colector y emisor en este sentido. Es decir, yo tengo que polarizar el colector más positivo con respecto al emisor. Si yo polarizo de esa manera el transistor NPN aplicando un voltaje base emisor entre 0.6 y 0.7 voltios, hago que conduzca la base con respecto al emisor y voy a hacer que los electrones circulen del colector hacia el emisor. Así es como funciona un transistor, resumido solamente en 2 minutos. ¿Ok? De igual manera, cuando hablamos de un transistor PNP, estamos hablando que tiene un colector, una base, ¿no? Y un emisor. Pero acá la cosa cambia porque las obleas están ubicadas de manera distinta. Tenemos el colector es P, aquí el colector era N, el emisor también es P y la base ya no es P, sino la base es N. De ahí el nombre PNP, del tipo PNP. Entonces, aquí las polaridades se invierten. Por lo tanto, para que conduzca este transistor entre base y emisor, igual yo necesito 0.7 voltios y yo necesito también que circule una corriente en este sentido. Y por lo tanto, yo necesito que la base ya no va a ser positivo, sino la base va a ser negativa con respecto al emisor. Es decir, voy a tener que invertir las polaridades y no solamente ello, el colector también es más negativo con respecto al emisor. Si yo hago esto, de igual manera voy a hacer que circule una corriente entre colector y emisor, ¿no? El símbolo del transistor NPN también ya lo hemos visto ampliamente cuando hemos hablado de los diversos proyectos, ya eso ya lo hemos visto, no, igual se lo voy a dejar por acá. De un transistor NPN tenemos su base, su colector y su emisor, ¿no? Base, colector, emisor, y en el caso del transistor PNP la flecha no va hacia afuera sino va hacia adentro. El sentido de la flecha indica el sentido convencional de la corriente. Ojo con el detalle. No. Base, colector, emisor. La flecha va hacia adentro, mientras que aquí la flecha va hacia afuera, ¿no? Hace que la corriente circule de colector a emisor y aquí de emisor a colector. Por eso es que les he explicado en la parte anterior. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Entonces, para yo probar un transistor, ya sea NPN o PNP, yo necesito utilizar de manera técnica un multímetro digital. Y vayamos a los cimientos de la electrónica. Vamos a poner nuestro multímetro por acá. Un multímetro digital, pueden usar cualquier otro multímetro. Ustedes pueden probar cualquier transistor. Para el caso de NPN vamos a hacernos uso de este transistor de mediana potencia que tiene más corriente que el posterior que vamos a. Este es el TIP 41C. Y para el caso del PNP, para esta prueba vamos a usar este BD140. Ahí están viendo BD140. Vamos a empezar primero por el... sí, vamos a hacerlo por acá. Por el TIP 41C, que es un transistor NPN, ¿no? Ahí le estoy dejando, igual en la parte superior le estoy dejando la distribución de pines o pinout. ¿Ok? Entonces, para el caso del TIP 41C, según la distribución de pines, tiene una base, un colector y un emisor. El colector está conectado al chasis, a la parte central. Ahí están viendo. Pero vamos primero acá a irnos a la modalidad de diodos. Aquí, en diodos, vamos a probar el transistor de manera técnica con el multímetro, ¿no? Luego vamos a probar este otro que es este otro transistor. Este es el transistor PNP, que lo vamos a ver luego. Primero con el NPN. Entonces, en el caso del TIP 41C, tenemos base, colector y emisor, y el colector está conectado al chasis, el de en medio es el colector. La base vendría a ser el lado izquierdo, el pin de la izquierda, y al hablar de un transistor NPN, la base es P, y por lo tanto, la base es P, es esta de acá, la izquierda, base, ahí, base, el colector, me marca en un sentido 620, estoy polarizando de manera directa, estoy haciendo esto,
620, y el emisor me marca más 622. Si se dan cuenta, siempre el emisor marca más colector 621 y el emisor 622. Eso es con respecto a base emisor, pero si yo invierto las puntas, no me debe marcar entre base y emisor, no me marca, y obviamente entre base y colector menos, y entre colector y emisor, si la base la tengo al aire, obviamente no va a conducir en ninguno de los sentidos. Colector y emisor es el centro y el borde derecho, no marca y no marca. Esta es la manera correcta de medir un transistor, en este caso el TIP 41C, que es un transistor NPN. Si tienes un multímetro, esta es la manera correcta de medir un transistor. Aquí tenemos este otro transistor de mediana potencia, en este caso vendría a ser el BD140, que es un transistor PNP. Para el caso del BD140 es, como están viendo ahí en la imagen, es emisor, colector y base. Por lo tanto, la base está a la derecha y es un transistor PNP, la base es N, es negativo, es decir, esta punta va a ir al lado derecho. Vamos a ver, es emisor, colector y base, ahí. Ese es el colector 666, el emisor es este, marca más siempre 669. Este es entre base y emisor. Entre base y emisor en sentido inverso no debe marcar. Y menos entre colector y emisor no debe marcar en ninguno de los dos sentidos. Esa es la manera correcta de medirlo con un multímetro. Ahí están viendo, este es el BD140 PNP. Ok, esto lo vamos a ver luego. Vamos a apagar el multímetro. Es la manera correcta de medir cualquier transistor BJT con el multímetro. Si ustedes no desean o no tienen un multímetro y desean medirlo de una manera más simple, vamos a hacer un pequeño circuito, un circuito muy simple, para poder construir, valga la redundancia, el más simple probador de transistores BJT, ya sea NPN o PNP. Y vamos a empezar esta parte del video diagramando a mano alzada el circuito propuesto. Vamos a suponer, ojo con el detalle, que el transistor es un transistor NPN. Vamos a ponerla por acá. Vamos a hacerlo así, de una manera didáctica. Vamos a suponer que el transistor que vamos a probar es un transistor NPN. Así. Primero, para el análisis, ¿no? NPN. Es un NPN. Y vamos a empezar en estos momentos a diagramar a mano alzada. El circuito es muy simple, ojo con el detalle, no se hagan mucho problema. Acá tenemos la base, vamos a ponerlo en rojo. La base, el colector y el emisor. El circuito es muy simple. El emisor vamos a conectarlo a tierra. Vamos a usar para este circuito una alimentación muy sencilla de 6 voltios. 6 voltios. ¿Quién no tiene 6 voltios? Con prácticamente 4 pilas puedes obtener los 6 voltios. Vamos a ponerlo a tierra el emisor. Vamos a hacerlo así. La base vamos a llevarla a un interruptor, en este caso a un botón pulsador. La verdad que este circuito es muy sencillo, me gustó cuando lo vi y dije, este circuito lo vamos a tener que enseñar y compartir en mi canal, porque como hacemos todos los fines de semana, los miércoles o los sábados, compartimos conocimientos sin nada a cambio. Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta siempre, al menos aquí en mi canal. Cuando ustedes vean un video en mi canal, es lo que siempre van a tener en cuenta. Todo lo que vemos acá lo compartimos. Si yo aprendo algo, lo comparto. Estudio, aprendo y comparto. Solamente de esa manera vamos a poder trascender con el conocimiento. Ojo con el detalle. Entonces, este es un botón pulsador. Vamos a ponerle el switch 1. Este es un botón pulsador, un push button. Y en la parte de aquí vamos a ponerlo a la alimentación. ¿Ah? La alimentación va a venir por acá. La verdad que este circuito es muy simple.
Vamos a ponerlo ahí. Y aquí viene acá es más, acá es menos, 6 voltios. Este circuito inicial es para probar un transistor BJT NPN. Tenemos un botón pulsador conectado a la base, pero en esta parte, por hacerlo rápido, se me pasó y cortocircuité la resistencia. Acá va la resistencia, acá va una resistencia, perdón, acá va una resistencia. Esta resistencia de 10K, una resistencia de 10K. Luego de ello, en esta otra parte va otra resistencia al colector. Esta otra resistencia es de 560 ohmios, ojo con el detalle, 560 ohmios. Importante que tengan en cuenta los valores, 560 ohmios. Y aquí viene dos componentes importantes, ¿no?, que van a encenderse y apagarse en función. Vienen dos diodos unidos a una misma resistencia. Dos diodos conectados en antiparalelo, ¿no? Dos diodos conectados en antiparalelo. Dos diodos conectados en antiparalelo a una resistencia y luego al colector. Esta es una resistencia de 1K y aquí vienen dos diodos LED. Vamos a ponerle para este caso un diodo LED verde y uno rojo, los dos conectados en antiparalelo a una resistencia de 1K al colector. Y eso es todo el circuito, la verdad, es muy simple y sencillo. ¿Cómo funciona esto? Electrónica básica, electrónica elemental. Vamos a explicarles cómo funciona este probador de transistores, que es muy simple. Igual en la descripción de este video les voy a dejar el enlace directo para que descarguen el diagrama esquemático en la computadora, en la tablet, y puedan hacerlo. Esto es solamente como parte de la explicación. Tenemos la alimentación más o menos 6 voltios, tenemos las tres borneras, la base, el colector y emisor del transistor NPN, tenemos un interruptor, un switch, un botón pulsador switch 1, a la base conectado, el otro pin conectado a una resistencia de 10K, todas las resistencias son de 1/4 de watts, y tenemos luego una resistencia de 560 ohmios de polarización al colector, y luego dos diodos LEDs, un diodo LED verde, uno rojo, conectados en antiparalelo. Antiparalelo significa que el ánodo de uno va conectado al cátodo del otro y el cátodo de uno va conectado al ánodo del otro, y luego los dos en serie con una resistencia de 1K hacia el colector. Esta resistencia de 1K podría ser incluso hasta menor, 800 ohmios incluso, o 500 ohmios. Vamos a ponerle 1K, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Es muy simple, teniendo en cuenta el concepto que ya hemos aprendido acá. Yo necesito aplicar un voltaje base emisor entre 0.6 a 0.7 voltios, entre este punto y otro punto, y lo voy a aplicar a través de un botón pulsador, ojo con el detalle, y una resistencia de 10K. Cuando yo aplico el voltaje de los 6 voltios, el transistor NPN no va a conducir. ¿Por qué? Porque no existe un voltaje entre base y emisor. Y no solamente ello, existe una resistencia de colector de polarización, esta resistencia de 560 ohmios, y en paralelo a esta resistencia existen los dos diodos en antiparalelo y la resistencia de 1K. ¿Y qué sucede aquí? Si yo presiono el interruptor, estoy aplicando los 6 voltios a través de la resistencia de 10K a la base,
y el emisor, es decir, acá van a haber 0.7 voltios y la diferencia va a ir entre el extremo de la resistencia y el positivo. ¿Esto qué hace? Que el transistor conduzca y haga que circule una corriente de colector hacia emisor. Y no solamente ello, va a estar un más aquí y un menos aquí, y por lo tanto el diodo verde, que está polarizado de manera directa, va a conducir y se va a encender. De esta manera yo estoy comprobando que si yo aplico un voltaje entre base y emisor, existe una corriente entre colector y emisor, y pruebo de manera fehaciente de que el transistor está en buenas condiciones. ¿Qué sucede si la base y el emisor está abierta? El transistor está en mal estado. Si yo aplico el voltaje y presiono este interruptor y la base y el emisor está abierto, obviamente no va a circular corriente de base a emisor, y obviamente no va a circular corriente de colector a emisor, y el diodo LED verde para esta primera sección se va a quedar apagado. Por más que yo presione el interruptor, eso es un indicador que la base y el emisor se encuentra abierta y el transistor está inservible, está dañado. El tercer punto importante que también podría suceder es que el colector y el emisor estén cruzados. Si el colector y el emisor está cruzado, es como si este punto y este otro punto estuviesen cerrados, y ni bien yo conecto la alimentación, va a circular una corriente por la resistencia de 560 ohmios, colector y emisor a tierra, y no solamente ello, el diodo LED verde se va a encender porque el colector y emisor está cruzado. Es como si hubiese un puente entre este punto y este otro punto, entre colector y emisor, sin que yo haya presionado el interruptor. Si yo conecto sin que yo presione el interruptor y se prende el LED verde, es porque el colector y emisor está cruzado y obviamente este dispositivo está dañado. Son las tres condiciones que van a suceder cuando probemos un transistor con este circuito, que es muy simple y muy básico, es un circuito muy elemental. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que pruebo un transistor PNP? ¿Qué sucede si aquí, en vez del NPN, ponemos el PNP? Vamos a ponerlo por acá abajo, el PNP, ¿no? Vamos a hacerlo en negro. ¿Qué sucede si aquí lo conectamos, colector y el emisor, con la flecha ya no hacia afuera sino hacia adentro, ¿no? Base, colector y emisor. Conectamos el PNP. ¿Qué sucede si hacemos esto? Obviamente no va a funcionar porque la polarización está invertida. Recuerden acá, para que el PNP funcione yo necesito que la base sea negativo con respecto al emisor, y aquí está al revés. Para ello yo necesito invertir la polaridad, es decir, que aquí no sea más menos, sino sea menos más. Un menos acá y un más acá, para que cuando yo cierre el interruptor, la base se polarice negativa con respecto al emisor. El emisor vendría a ser positivo. ¿Por qué? Porque estoy aplicando un menos acá y un más acá, para el caso del PNP, que lo estoy haciendo en negro. ¿Ok? Entonces la cosa se complica, ¿no? Y no solamente ello, sino para que funcione el PNP yo necesito polarizar de manera inversa la fuente de alimentación, y si yo presiono el interruptor y el transistor está bien, estoy aplicando un voltaje negativo a la base con respecto al emisor, que es como funciona un PNP, y voy a hacer que el transistor conduzca de emisor a colector. Recuerden el sentido de la flecha, de emisor a colector. Y no solamente ello, ya no se enciende el LED verde, sino se enciende el LED rojo, porque el diodo LED rojo está polarizado con el cátodo, en este caso al negativo. Por eso que el diodo LED rojo se enciende. En otras palabras, resumiendo, cuando probamos transistores NPN, el LED verde se va a encender si el transistor está en buenas condiciones, ¿no? Cuando yo presiono el interruptor. Si probamos transistores PNP, debo invertir la polaridad de la fuente, y no solamente ello, voy a hacer que si el transistor está polarizado de manera directa a través del interruptor, como debería ser, voy a hacer o voy a producir que el diodo LED rojo se encienda, porque se polariza de manera directa cuando yo presiono el interruptor, switch 1 del botón pulsador. El único inconveniente aquí es la fuente. ¿Y cómo hago que la fuente la pueda intercambiar o invertir? Muy sencillo, vamos a usar un interruptor de doble polo, doble tiro, dos polos, dos tiros. Vamos a hacerlo por acá. Bien, ya he hecho las conexiones, les voy a explicar. La verdad que es muy sencilla. He puesto para poder intercambiar los voltajes de más menos a menos más de la fuente de alimentación y poder probar el transistor PNP. Vamos a utilizar un interruptor de dos polos, dos tiros. Se le llama dos polos, dos tiros porque
tiene dos polos, los polos superiores y los polos inferiores, y van conmutando del centro hacia el costado o hacia la izquierda. Ya lo vamos a ver luego en la parte práctica. Voy a mostrarles las conexiones. De extremo a extremo se le ha cableado, se le ha puesto un cable. Acá hay un cable, acá hay otro cable. De extremo a extremo, los cables no se juntan, ojo con el detalle. Este punto está conectado con este otro punto y este punto está conectado con este otro punto. Eso es por un lado. El positivo de la alimentación va al pin central superior y el negativo de la alimentación va al pin central de la parte inferior. El positivo de nuestro circuito va a ir al extremo derecho y el negativo de nuestro circuito va a ir al extremo inferior derecho. ¿Y esto qué va a producir? Que cuando el interruptor está en este caso ubicado en la posición de la derecha, lo que estoy haciendo es, se está cerrando estos dos contactos, vamos a hacerlo así, se cierran estos dos contactos en la primera posición. ¿Y qué va a indicar esto? Que el positivo va conectado a este punto y alimenta el positivo para probar los transistores NPN. Y no solamente ello, el negativo está conectado a este punto porque la ubicación está hacia la derecha y conecta el negativo al emisor del transistor NPN. Es decir, estando a la derecha voy a probar los transistores NPN. Si yo quiero probar un transistor PNP, lo que hago es conmuto el interruptor de dos polos, dos tiros hacia la izquierda. ¿Y qué estoy haciendo? En este caso lo que estoy haciendo es moviendo el interruptor, el común, moviéndolo hacia la izquierda. Se mueve ambos contactos hacia la izquierda y se libera el de la derecha, y esto que hace que el positivo vaya aquí, y como está invertido, está cruzado, va el positivo ahora acá, y luego el negativo está conectado aquí y luego va hacia acá. Es decir, lo que estoy haciendo es invirtiendo la polaridad. De esta manera yo ya puedo probar transistores PNP. Como ven, es un circuito muy simple, sencillo, y lo más importante, como siempre lo he dicho, no nos podemos hacer complicaciones. Este es un circuito práctico y sencillo, con pocos componentes, y todo lo pueden encontrar en cualquier tienda de electrónica sin ningún inconveniente. Después de haber visto esta parte técnica, la parte del diagrama esquemático y la explicación del análisis técnico, ahora sí vayamos a la implementación con las tarjetas de GLC PCB. Y como siempre lo hago en cada uno de mis proyectos aquí en mi canal de YouTube, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCB y las mandé a fabricar solo aquí en GLC PCB. Como sabrás, GLC PCB es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en todo el mundo. Ya vengo trabajando más de 5 años con ellos, y la verdad que la calidad de sus productos en lo que es la fabricación de las tarjetas PCB es impresionante. Vamos a abrir la bolsa que me vino altamente protegida al vacío. Aquí les voy a mostrar, las mandé a hacer las tarjetas en color azul, otro de mis colores preferidos. La verdad que el color azul es un color bastante interesante. Aquí les quiero mostrar la calidad que solamente GLC PCB de sus tarjetas PCBs puede fabricar. Date el gusto de poder realizar tus mejores proyectos de electrónica mandando a fabricar tus tarjetas solo aquí en GLC PCB. Recuerda, 5 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $2 más gastos de envío. También pueden mandar a fabricar en diversos tamaños y colores, como por ejemplo 10 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $5 más gastos de envío. Asimismo, GLC PCB presenta el servicio SMT, que es un servicio para poder permitir ensamblar tus propias tarjetas PCBs y montar los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB. Para ello, lo que tienes que hacer es subir tu archivo Gerber y realizar tu cotización instantánea, para luego realizar tu orden y hacerle un seguimiento de acuerdo a los días específicos de la fabricación, y exactamente después de 3 días de fabricación y unos días de el estado del viaje, va a llegar en menos de una semana. Realmente GLC PCB a través de este servicio te garantiza que cuenta con una cantidad de más de 350.000 componentes en stock para poder hacer realidad el sueño de fabricar tu propia tarjeta con el montado de los componentes. Así que ya sabes, date el gusto como yo de poder realizar tus mejores diseños de tus proyectos solo aquí en GLC PCB. En esta parte del video vamos a empezar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos uno a uno, con mucho cuidado sobre la tarjeta PCB. Vamos a empezar como siempre con los componentes pequeños, las 3 resistencias de 1/4 de watts, como estamos viendo ahí. Luego continuamos con los 2 diodos LEDs, en este caso el diodo LED verde, el diodo LED rojo. Luego continuamos con los zócalos de cada uno
de los modelos de transistores, luego el botón pulsador, el push button, el conector de la alimentación y terminamos con el interruptor de 2 polos 2 tiros. Y con la magia de la edición digital tenemos ya la tarjeta completamente terminada con los componentes soldados. Hay que limpiar la parte posterior con alcohol isopropílico. La verdad que quedó bastante bien. Ahí tenemos el interruptor, los dos diodos LED, el verde que va a indicar si estamos probando un transistor NPN y rojo o un PNP. Los conectores, le he puesto un conector para cada tipo footprint de transistores. Por ejemplo, aquí este es BCE, base colector emisor. Tenemos emisor base colector, tenemos colector base emisor y finalmente emisor colector y base. Ahí están viendo, para probar los diferentes tipos de encapsulados y de disposición de pines de transistores BJT, ojo con el detalle, de pequeña y de mediana potencia, el interruptor del switch, las tres resistencias y la alimentación de 6 voltios. Ok, la verdad quedó la tarjeta bastante bien. Y ahora sí, vayamos a la parte más importante, las pruebas técnicas con diversos transistores, ya sea NPN o PNP. Continuamos entonces. Bien, ahora sí estamos en la parte práctica, la parte más importante, donde vamos a poner a prueba este probador de transistores muy pero muy simple y sencillo que hemos visto en la parte anterior. Tenemos nuestra batería de transistores NPN, desde los de pequeña señal más básicos de propósito general hasta uno de mediana potencia. Tenemos acá a la izquierda el BC, primero vamos a empezar con el BC548, tenemos el BC337, el 2N3904 y finalmente el TIP41C. Y acá a la izquierda tenemos los transistores PNP. Vamos a empezar por el BC327 acá, el 2N3906 ampliamente usado, el BD136 y el BD140. Ok, vamos a empezar. Ya hemos alimentado con 6 voltios nuestra tarjeta, nuestro probador de transistores, el más simple probador de transistores. Aquí está para probar transistores PNP. Voy a moverlo hacia la derecha, el interruptor. Ahí estamos para probar transistores NPN. El LED verde se debe encender cada vez que yo presiono el interruptor, el switch, el botón pulsador, para probar el transistor que vamos a empezar. Para nuestra primera prueba vamos a empezar por el BC548, ahí están viendo BC548, y el BC548 según su pinout tiene colector base emisor, es decir aquí, colector base emisor. Y si yo presiono, como están viendo ahí, el LED verde se enciende. Es un indicador de que está existiendo un voltaje base emisor que está haciendo que circule una corriente colector emisor y el diodo LED se encienda. Si yo no presiono nada, el LED se queda apagado porque no estoy excitando la base, y menos aún sin hacer nada el diodo tampoco se enciende. Eso es indicador que este primer transistor, el BC548, está en buen estado. Luego vamos a continuar con el segundo transistor, en este caso NPN, el BC337. Igual es colector base emisor, es decir abajo, colector base emisor. Ahí presiono y el LED verde se enciende. Este transistor, el BC337, está en buen estado. Ok, vamos con el tercer transistor para nuestra prueba. Vamos a hacer la prueba del 2N3904, ampliamente usado en la electrónica. 2N3904 es emisor base colector, que es acá, emisor base colector. Ahí presiono el interruptor y el LED verde se enciende y es un indicador que está en buen estado. Y finalmente, con los transistores NPN vamos a probar el TIP41C, que es de mediana potencia. El TIP41C es base colector emisor, acá arriba, base colector emisor. Están todos los pinouts de los transistores según la tarjeta. Igual presiono el botón push button y el LED verde se enciende. Vamos a dejarlo por acá porque vamos a hacer una última prueba. Vamos a los transistores PNP, muevo el interruptor hacia la izquierda y vamos a empezar por este primer transistor, en este caso el BC327, y el BC327
colector base emisor es el segundo de abajo. Ahí el LED rojo se debe encender y efectivamente el LED rojo se enciende, y este transistor, el BC327 de propósito general PNP, se enciende. Perfecto. Luego continuamos con el segundo transistor PNP, en este caso ampliamente usado, el 2N3906. 2N3906 es emisor base colector, arriba, emisor base colector, ahí. El LED rojo se debe encender y efectivamente el LED rojo se enciende y está en buen estado. Y finalizamos con los dos transistores, el BD136 de mediana potencia. BD136 es emisor colector base, es decir, en la parte inferior, emisor colector base. Yo presiono, el LED rojo se enciende en buen estado. Y finalmente vamos a continuar con el BD140. BD140 igual es emisor colector base, puesto de manera frontal. LED rojo se enciende. Como ven, todos los transistores están en buen estado, pero vamos a simular qué sucede si yo conecto el transistor, por ejemplo este TIP 41C. Voy a ir a NPN. ¿Qué sucede si yo conecto el transistor aquí y yo presiono el botón pulsador? En este caso está bien, pero vamos a simular. Yo presiono el botón pulsador y no se enciende el LED verde porque es un transistor NPN. Es un indicador que el pin de base a emisor, es decir, la juntura base emisor, está dañada y por lo tanto el transistor está abierto, ¿no? Ahí está bien, pero ¿qué sucede si yo presiono? Simplemente el diodo LED no enciende. Es un indicador de que la juntura PN de entre base y emisor de ese transistor está abierta y obviamente el transistor no sirve. ¿Y qué sucede si el colector y emisor, en este caso colector y emisor es el pin central y el de la derecha está cruzado? Vamos a cruzarlo. Ahí, por ejemplo, he puesto un pequeño cable entre colector y emisor, ahí están viendo, y ni bien lo conecto al zócalo o al socket, automáticamente el LED verde se debe encender porque el transistor está cruzado sin haber presionado el botón pulsador. Ojo, miren, ahí es un indicador de que este transistor TIP 41C está cruzado entre colector y emisor. Miren, no hay nada. Si hay un cruce, como estamos viendo ahí, entre colector y emisor internamente, se va a encender el LED de frente. Obviamente, al estar en buen estado, ya no se prende solo, sino se prende cuando presiono el botón pulsador y el LED verde se enciende. Como ven, es un circuito muy simple, sencillo, fácil de realizar, con pocos componentes y que no debe faltar, ojo al detalle, en tu taller de electrónica y en tu laboratorio. Pues bien, señores, servidos, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyarme, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a este video, es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podamos hacer que tanto ustedes, la audiencia, como este canal pueda crecer juntos. Asimismo, los invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y si no lo recuerdan, en la descripción de este video se encuentran los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún inconveniente. Asimismo, les indico que se han habilitado las super gracias o las super thanks. Puedes apoyarme con un super thanks de manera tal de que podamos adquirir nuevos componentes electrónicos como estos para los siguientes proyectos aquí en mi canal de YouTube. Asimismo, se han habilitado la membresía de mi canal. Si quieres ser miembro de esta enorme comunidad de electrónica aquí en mi canal de YouTube, puedes hacerte miembro de manera tal de que puedas tener una infinidad de beneficios, como por ejemplo ser nombrados en los videos de fin de mes, tener acceso a lo detrás de cámara y a información exclusiva de cada uno de mis proyectos, y lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber para que puedas tener los archivos Gerber sin ningún inconveniente de cada uno de mis proyectos como este, y puedas mandar a fabricar tus tarjetas en GLC PCB o en el tú desees. Muchas gracias por la atención, y lo más importante también es que te suscribas a mi canal. Si ya te suscribiste, no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Gracias, y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, con ciencia y tecnología. Permiso.